De verdad yo aprecio, me encontré en una distinción del que también fue efecto mi general Sergio Lora, comandante general de la Fuerza Aérea. Y ahí habíamos quedado con él de que algún rato quería venir acá al programa, hablarnos de la FAB, qué cosas habían que hacer, cuál la importancia de la misma, por qué este rol integrador con el Estado. Y de verdad le agradezco sobremanera que nuestro comandante, en general, muchas gracias por estar en nuestro programa. De verdad no sabe lo que apreciamos que usted, un hombre serio, haya cumplido su palabra y esté con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un honor estar en tu programa, donde veo que tienes un historial, un arsenal en el ámbito de comunicaciones que es muy agradable. Y un saludo a la población boliviana. Gracias por la invitación. Y también quiero dar la bienvenida a mi coronel, Ricardo Alarcón, que nos acompaña. Mi coronel, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Un saludo especial a toda su audiencia. Vamos a empezar hablando con el comandante de la Fuerza Aérea. Yo quiero hablar del rol de la Fuerza Aérea en un país como el nuestro, un país con carencia en infraestructura caminera, donde lo comercial precisamente no integra al país, y allí está pues indudablemente nuestra Fuerza Aérea tratando de aliviar la situación. Ese rol de una Fuerza Aérea entregada a la gente, que tiene obviamente limitaciones presupuestarias, de infraestructura, pero igual se dan modos, ¿verdad, general?, para seguir trabajando. Así es, estimado Juan Carlos. Tenemos, un rol constitucional, que es defender y conservar la independencia de nuestro Estado, vigilar nuestro espacio aéreo, pero también tenemos una misión de contribuir al desarrollo integral de nuestro Estado, y nosotros hacemos integración aérea, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, de integrar el país con lo poco que tenemos, y muchas veces eso es mal visto. Nosotros no estamos haciendo actividad comercial, hemos sido bastante criticados por algunas partes, como el hecho de Apolo, donde la Fuerza Aérea estaba cobrando por hacer un apoyo solidario, que no es cierto. Yo quiero aclarar esto. Nosotros hemos tenido un contacto con las autoridades para apoyar a sacar a los muertos y heridos de Apolo, y les expliqué bien claro que yo no tengo el combustible para eso, pero sí la aeronave. Ellos se comprometieron en pagar el combustible, y yo mandé la aeronave. Hasta ahora no se paga el combustible, pero no es cierto que yo estoy cobrando a los heridos, damnificados, mal utilizando la información. Asimismo, la Fuerza Aérea cumple los apoyos de los puentes aéreos cuando tenemos problemas. Trasladamos víveres, carne entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz cuando tenemos problemas con las aeronaves que tenemos. Tratamos de integrar y hacer el trabajo y el rol constitucional que tanto nos encomienda la Constitución Política del Estado, a través de nuestro presidente y del ministro de Defensa y el comandante en jefe. No me queda ninguna duda, general, y la solidaridad. Sé que no es fácil operar, y menos con este tipo de incidentes y este tipo de carga, traer heridos, traer muertos, realmente muy duro. Sí. Y creo que ustedes han sido fundamentales en la posibilidad de traer heridos y salvar vidas. Así que mi reconocimiento público a la labor de esos pilotos y de su personal. Muchas gracias. Sin embargo, en general, un profesor de universidad me decía, frente a la duda, recurrí a la fuente primaria. ¿Y quién mejor? El comandante de la Fuerza Aérea, que nos cuente, y lo voy a llevar a un episodio triste para todos nosotros. Yo tengo un hijo piloto, sé lo delicado que es el tomar los aires y operar en el aeropuerto del Alto. Es uno de los aeropuertos con mayor dificultad, como el de Sucre o el de Potosí en nuestro país, y cada que el hombre aterrizaba, nosotros más o menos temblábamos para que no se entre un perro, para que no hayan problemas que existen en este aeropuerto, uno de los más altos de la región. Voy a llevarlo, general, y para eso también a mi coronel le doy el micrófono para que podamos escuchar qué sucedió esa luctuosa, terrible tarde de febrero, una tarde con nubes, con granizo, que lastimosamente, y digo lastimosamente, se tradujo en una tragedia aérea con pérdidas materiales y humanas de consideración, que son los más importantes. Y general, yo de verdad aprecio que usted venga a hablarnos
de cara a la gente. Al final, yo no voy a buscar protagonismo con el dolor ajeno. A mí me interesa que ustedes me clareen, digan, no, Juan Carlos, las cosas no son como te las han contado, las cosas son así, 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 y qué mejor ustedes, que son la autoridad que ha revisado y que son técnicos, por favor, son pilotos, han revisado a profundidad lo que ha sucedido esa tarde de febrero. Así que, en general, por favor, el espacio es de usted. Sí, bueno, voy a iniciar yo como comandante de la Fuerza Aérea, que tengo la responsabilidad de asumir todo lo que pasa en la institución y específicamente en esta parte operativa. Que yo sepa, es la primera vez que se emite un informe de la Junta de Investigadores de Accidentes Aeronáuticos al público con toda la honradez, con toda la claridad que se merece, y sentimos mucho lo que ha pasado, sentimos mucho con los muertos, con los heridos, con el daño que se ha ocasionado. Sin embargo, este ha sido un hecho fortuito, no ha sido planificado por el piloto salir y hacer este accidente, causar este daño, pero lastimosamente ocurrió, y la verdad mi más sentido pésame para todos los afectados. Pero yo sí pongo la cara, pongo el pecho y estoy acá para aclarar ciertas cosas, ¿no? Primero, no es cierto que la Fuerza Aérea no vuela con normativa aeronáutica. Ocupamos el mismo espacio que la aeronáutica civil. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra propia normativa, que es muy similar e inclusive más estricta que la normativa de la aviación civil. Tenemos el Departamento Tercero, que controla la parte operativa, a nuestros pilotos, y también el Departamento Cuarto, que supervisa todas las actividades de mantenimiento de nuestras aeronaves. Y asimismo tenemos una sección que controla todo lo que es seguridad operacional. Si hacemos un paragón con la aviación civil, tenemos lo mismo, o sea, no estamos volando sin normativa, estamos adheridos a una normativa, porque, como le dije, ocupamos el mismo cielo, el mismo espacio aéreo, los mismos aeropuertos, por lo tanto, sí estamos cumpliendo esa normativa. Respecto al accidente, lastimosamente ese fatídico día ha ocurrido lo que hemos visto. Teníamos una cortina de granizo, y uno por la pista habitual que se ingresa de subida, que es por el lado de Río Seco, pero debido a eso el piloto pidió entrar por la pista que hemos visto que viene de La Ceja, para que se entienda mejor, ¿no? Que es en bajada, ¿no? Y lastimosamente se encontró frente a esta situación, ya que entró veloz, entró muy alto, no encontró las condiciones de pista que él escuchó en la torre de control, y entró en este efecto carretilla que se ve en el video. Él, al colocar las reversas y al frenar, no ha tenido el control sobre la aeronave, y bueno, la aeronave ha sido como entrar a una pista de patinaje, con el hecho fatídico de que se salió de la pista, una excursión de pista que causó fallecidos, daños a la aeronave, daños a la infraestructura aeronáutica y también a la infraestructura civil, de las cuales el seguro ya se está encargando. Por eso se exige un seguro que sea caro y que responda frente a todas estas adversidades, ¿no? Con el dolor que nos acoge, porque el Alto ha sido nuestro hogar por más de 100 años, desde 1923. Ahí ha nacido la aviación prácticamente, y también la aviación militar, y no hemos tenido este tipo de accidentes en la Fuerza Aérea. Estimo que es uno de los peores que nos ha pasado, y bueno, estamos acá para responder. Ahora, lo que pasó posteriormente con la aprehensión de nuestros pilotos es lo que más nos preocupa, porque no se está respetando la prelación de la normativa. Después de nuestra Constitución están los tratados internacionales, y ahí tenemos nosotros el anexo 13 de la OASI, que es la investigación de accidentes, que nos obliga a tener una cultura justa de investigación, y esa cultura justa está bien escrito y bien claro que se debe respetar e investigar las causas del accidente para que no vuelvan a pasar. Este es el mejor legado que le podemos dar a los damnificados. Y criminalizar este hecho es lo peor que nos puede pasar, un total desconocimiento. Yo, como comandante general de la Fuerza Aérea, he escuchado muchos comentarios que he dejado solos a mis tripulantes, completamente falso. Estoy haciendo todo lo posible, estoy con una impotencia y frustración por esto.
tocando todas las puertas que tengo, pero han pasado los tiempos, no puedo ir yo como un militar abusivo a la policía a golpear las puertas, sacar a mis tripulantes. Lo estoy haciendo con todo el respeto, con toda la altura y toda la firmeza del caso, como máxima autoridad, y me solidarizo con la familia y con mis pilotos. Y yo me solidarizo también con su personal general. Por favor, yo entiendo que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas tienen un tribunal de honor, ¿verdad? Sí, tienen un tribunal militar. Y entiendo que la gente que viste un uniforme está bajo bandera. O sea, tiene una legislación especial, lo que no le da impunidad, por si acaso. No. Los tribunales militares en muchos casos son muchísimo más rigurosos, veloces e inmediatos, digamos, en caso de haber hecho una contravención, digamos, al uniforme. No entiendo, como no entenderé en esta lógica de colocar generales en las cárceles de civiles por X o Y circunstancias, ¿verdad? Lo dije en su determinado momento y lo reafirmo en este caso, cuando escuché la detención, de verdad, sin que tengamos el informe técnico, sin que todavía conozcamos qué sucedió con las cajas negras, y que se meta a la gente a la cárcel como en una especie de circo romano. Yo dije, pues no, o sea, acá tiene que haber una investigación de fondo. La investigación dirá, bueno, es error humano, acá ha habido negligencia, entonces que se tendrá que correr eso. Pero este señor no era un piloto civil, era un piloto que estaba bajo bandera. Y como tal corresponde la justicia que corresponde a las Fuerzas Armadas. No entiendo el por qué razón se tomó esta determinación general, que además es una decisión, te detengo por si acaso. Si la aeronave hubiera fallado, si hubiera tenido un fallo eléctrico, si hubiera tenido un fallo de combustible o lo que sea, no es voluntario. Yo creo que nadie se sube a un avión para matarse, ¿verdad? Sí. No. Entonces creo que ahí hay un exceso por la espectacularidad del momento, por la amplificación del hecho, por el dolor de 20 víctimas, pero al mismo tiempo que estamos desconociendo la normativa, ¿verdad? Sí. El desconocer la normativa internacional aeronáutica nos coloca al país en un riesgo muy grave, el cual va a ser va a dejar entre tela la seguridad operacional. Un piloto civil que venga a operar a Bolivia, al ver esta situación, va a tener muchos pensamientos negativos. Voy, no voy, si me pasa algo me van a meter a la cárcel, que no pasan, que yo sepa son los primeros pilotos que sin existir dolo han entrado presos. No conozco otro caso en el mundo entero de esto, solo en Bolivia. Y por eso yo critico mucho estas cosas, con todo el respeto que se merecen nuestras autoridades. No estoy queriendo entrar en conflicto con nadie, pero sí tengo que decirlo firmemente que están cometiendo un grave error al desconocer la normativa internacional. Ahora, al mismo tiempo, nuestros propios pilotos están con ese pensamiento negativo. ¿Qué hago? Me van a meter a la cárcel si cometo un error, porque el error es inminente y está en todas las operaciones aéreas desde el momento que uno despega. Y perdón que aproveche la oportunidad para aclarar ciertas cosas. Primero, la aeronave no estaba con sobrepeso como se está afirmando en algunos lugares. La aeronave estaba en su peso correcto. Segundo, la aeronave estaba aterrizando, no despegando. Esa es otra cosa que he escuchado. ¿Por qué se produjo el accidente? Por una serie de factores humanos y meteorológicos, que acá con mayor detalle lo puede explicar el coronel Alarcón. Cuarto, el piloto al que estaba ahí era el mayor Rojas y el capitán Ramírez. El mayor Chávez no estaba operando la aeronave. Han tratado de involucrarlo en un parentesco con mi jefe de Estado Mayor, que es un comentario falso que están tratando de denigrar por esa parte, ¿no? Y eso es, pese a que ya se dijo, siguen los comentarios negativos y siguen habiendo esas cosas que dificultan la Seguro, general. Además, para estar en el lado izquierdo en una aeronave, no es que, ¿sabes qué? Yo voy a manejar, hermano. O sea, no es un taxi. Tienes que haber hecho cursos. Sí. Desde manejar una pequeña avioneta, ir haciendo recurrents para cada aeronave que tú vas a manejar. Y estás en el lado derecho, muchos años. Y el del lado derecho
opera exactamente igual el avión que el capitán, ¿verdad? Pero llegar al lado izquierdo requiere de mucho conocimiento, requiere de preparación psicológica y preparación obviamente intelectual, porque tienes que conocer hasta el último tornillo de tu avión, si no, no llegas al lado izquierdo. O sea, cuando usted ve a una persona con 4 rayas en la camisa, siendo civil, esa persona se ha bancado por lo menos 10 o 12 años estudiando para llegar a ese lugar. Yo escuchaba comentarios también en general, decir, es que recién había sido comandante. Es que no existe eso. Tenía tan pocas horas de vuelo, no puedes. O sea, tienes que tener miles de horas para llegar al lado izquierdo. Y creo que eso es importante que la gente lo entienda. ¿Por qué lo digo? Porque soy de alguna manera del sector y veo el esfuerzo en casa que hace una persona para llegar al lado izquierdo manejando una aeronave. Mi coronel, ahora le expliquemos. Sé que es muy técnico esto, coronel, pero le expliquemos esta suma de factores. Dicen que en aeronavegación un accidente no se produce por un factor, sino son el encadenamiento de errores, situaciones climáticas, pista, torrero, meteorólogo, o sea, todo complota para que lastimosamente se dé en un momento fatídico esta situación. Cuéntenos su informe. Por favor, voy a empezar indicando de que al ser una ocurrencia de gran magnitud, entonces por primera vez en la historia la Fuerza Aérea ha designado una junta investigadora de accidentes de 16 efectivos. Dentro de esos 16 efectivos tenemos gente del factor operacional, que son pilotos, instructores y chequeadores en la aeronave. Existe un especialista en meteorología, existe gente del factor humano, que son médicos aeronáuticos, que también tienen sus certificaciones internacionales, psicólogas aeronáuticas. También, por primera vez, hemos incluido dentro de la Junta Investigadora de Accidentes a 2 ingenieros, para que nos ayuden en la parte técnica. Y dentro del factor material tenemos técnicos con gran experiencia en todos los sistemas de la aeronave y que aparte de ser técnicos en los sistemas, son tripulantes de la aeronave. Entonces lo que nosotros hemos hecho es basarnos en pruebas reales, veraces, y de ninguna manera hemos tomado nada de la galera. En ese sentido, en el transcurso de lo que ha ocurrido, lo primero que hemos encontrado y ha sido algo que nos ha dificultado la investigación ha sido la contaminación en el sector del accidente. Hemos podido evidenciar en varios videos en las redes sociales cómo hubo algunas personas que quisieron entrarse, no nos dejaron hacer la investigación como se debía, es más, se han llevado hasta cosas personales de los tripulantes y hasta componentes de la aeronave en algún momento. Sin embargo, con todo este equipo técnico especializado, hemos logrado realizar una investigación profunda, minuciosa, y como bien lo dijo el señor comandante, la consigna era ser veraz e indicar qué es lo que ha sucedido para que no vuelva a pasar. Y quiero indicarle de que la función de la Junta Investigadora de Accidentes es realizar la investigación técnica operativa, netamente técnica operativa, sin buscar culpables, sin hacer cosas punitivas a nadie, técnica operativa. Así como la Fuerza Aérea Boliviana tiene sus propios reglamentos, también nos basamos en la doctrina comparada, una doctrina comparada de las Fuerzas Armadas de otras naciones y por supuesto la doctrina comparada de la OASI, que es nuestro anexo 13, donde claramente hay ciertos puntos que explican cómo se tiene que hacer la investigación y cómo se debe separar la parte técnico operativa de la punición, que es muy diferente. Dentro de esto hemos podido comprobar que la aeronave había hecho ya unos 3-4 tramos anteriores. En su último tramo sale en la ruta Viru-Viru-La Paz. Al hacer la ruta Viru-Viru-La Paz, hay ciertos puntos de chequeo donde uno tiene que comunicarse y dar su posición y estado de la aeronave. Al pasar por el punto de chequeo de Cochabamba, o la estación de Cochabamba, en ese horario de 17:12 a 17:42, salen 2 reportes especiales meteorológicos. Estos reportes especiales salen cuando ha cambiado la situación meteorológica en la estación de destino. Estos reportes no les fueron dados a los tripulantes. ¿No? 2 reportes especiales en diferentes horarios, 17:12 y 17:42. Entonces, no les dado este reporte, ellos continúan con rumbo a la ciudad de La Paz
llegan a la ciudad de La Paz, entran al área terminal, ellos se reportan en el área terminal y también reciben instrucciones de la torre. Y la instrucción que reciben es, les dan el dato meteorológico y que la pista en uso era la pista 10, para que se entienda mejor del lado donde ha ocurrido el accidente. Sin embargo, con la experiencia de los tripulantes, ellos visualmente miran que en la pista 10 había actividad convectiva, es decir, una nube convectiva con lluvia y granizo. Y en la pista que está al lado de la ceja, que es la 28, prácticamente estaba despejado. Y toman, eso sí, una buena decisión de ingresar por la pista 28. Como bien han indicado, señor comandante, estamos siempre pasibles a algún error. Llegan alto, llegan con mucha velocidad y les indican el factor de frenado de pista que se llama GRF, donde la pista se divide en 3 partes, 5/5/5. Esto a mí me dice que la pista puede estar mojada, pero está buena para el frenado de la aeronave. Está buena para el frenado de la nave. Cuando hemos dado la exposición a la prensa en la Fuerza Aérea Boliviana, les hemos pedido que por favor tomen mucho detalle a ese video que ha salido. Y para comentarle, ese video nosotros lo teníamos a los 3-4 días del accidente. Sin embargo, había que analizarlo con sumo cuidado. Seguro. Entra con velocidad y le afecta el fenómeno de wheelbarrowing, que es el efecto carretilla. Este fenómeno se da cuando al aterrizar, el tren que toca primero la pista es el tren de nariz o tren delantero, esto debido a la velocidad de la aeronave. No tocan los trenes de atrás. Informar que esta aeronave en los trenes de atrás tiene el touchdown switch, que es un componente que hace que funcionen los frenos y la reversa. Al estar los trenes de arriba, no funcionaba. La percepción de la tripulación ¿A qué velocidad más o menos aterriza? Sé que ustedes piensan en nudos, pero para que el ciudadano común entienda, ¿a cuántos kilómetros llega esa aeronave a la pista que estaba con hielo? Todavía no estaba con hielo la pista. Todavía no estaba con hielo. En el primer texto con el que aterriza la pista, ellos aterrizan con más o menos 20-30 nudos por encima de la velocidad de las tablas de performance que ellos habían sacado. Venían muy rápido. Venían muy rápido. Es esta velocidad que hace que se produzca el wheelbarrowing. Si usted ve el concepto en las tablas del OASI, si usted ve el concepto en la FAA, indica que el wheelbarrowing se realiza debido a que la velocidad de la aeronave. No tengo al momento la parte del factor de conversión ahorita de memoria para cambiar no se preocupe, kilómetros. Pero bueno, lo importante es que la gente entienda que se venía muy rápido. Y me llamó la atención la clavada de nariz, digamos, que usted me la está explicando. Tiene que ver con la velocidad. Tiene que ver con la velocidad. Altura que decidieron ellos clavarse. Sí, entonces ellos aterrizan a 1192 metros de la pista 28 y les quedaron aproximadamente 2800 metros más de pista para poder parar. Como estaban con el efecto wheelbarrowing, el efecto redondeo wheelbarrowing, la nave no puede frenar, no puede tener las reversas, empieza a avanzar, pero llega un momento en que los trenes principales tocan pista, que esto es en los últimos tercios de la pista. Sí. Ahí es evidente. En este momento. Ahí mire, hay como una ráfaga de agua que sale. Sí. Entonces, ese sector ya está contaminado con agua y también se puede ver el reflejo de la aeronave. Así es. Ahí es donde se produce el efecto de hidroplaneo. Hidroplaneo es cuando existe una película de agua. Claro. Y también este efecto aerodinámico hace que los frenos sean inefectivos. De tal manera que... Como pisar un jabón en la ducha. Exacto, buena analogía. Pisar un jabón en la ducha. Entonces la aeronave se dispara, en ese momento tenía que velocidad y ya estaba a poca distancia de llegar a la pista 1-0. Sale de pista, hace una incursión de pista y termina en el lugar de los destrozos. Sin embargo, el piloto, viendo que se estaba saliendo de pista, quiere dar potencia. Quiere reatacar. Sí, quiere dar potencia, pero ya no es efectiva la potencia. Eleva la aeronave y se fija que su curso era hacia el sector donde estaban las viviendas y casas al frente. Toma la decisión de tomar la franja de seguridad más adelante. Él estaba en el aire y mira que el curso estaba yendo a estrellarse contra las viviendas. Decide
apretar el pedal derecho, el cual gira la aeronave a la derecha, Ya, de forma violenta. ya. Hay un video que sale en TikTok, Sí. gira de forma violenta y hace que la aeronave cambie de curso hacia el sector deshabitado, donde ocurre todo el accidente. Y la potencia era tal, con eso entiendes que cruza la canalización. Estaba con velocidad, cruza la canalización, Quizá la pasa el canal, pasa el río, pasa la malla, pasa la todo. potencia del reataque, digamos. Sí, ha sido la lo que- potencia para llegar a un lugar. Si no estaban los vehículos, era el lugar más idóneo. Digamos, Más idóneo. Para Si no, tal vez hubiera sido peor la catástrofe yéndose hacia el sector de las casas. Ahora, el reataque no es efectivo por el peso. Se lo pregunto a usted, o tenía la aeronave la capacidad, si hubiera tenido un poco más de pista, Sí, de reatacar de reatacar, y poder sí. irse al aire. El otra peso vez? estaba dentro del el peso exacto. Entonces, dentro de nuestras tablas de limitaciones dice que el peso para aterrizaje son 130.000 libras. Ya. Y la aeronave se encontraba con 127. Entonces estamos en zona. Estaban en zona y dentro del factor. Pero estos dos fenómenos de Will Barrowing y el piloto, cuando ve que no tiene reversas, ve que no tiene frenos, entonces uno empieza a desesperarse. Y si usted ve el tiempo que ha tardado desde aterrizar hasta allá, no pasa el minuto. No, son segundos. Son segundos, Sí, son sí, sí. segundos de decisión. Caramba. Pues para los pilotos es un poco complicado de analizar ese tiempo, porque uno está en la cabina, ya supuestamente los pilotos piensan que están en la pista con el aterrizaje completo, aplican reversa, no funciona, frenan, no funciona, o sea, ¿qué es lo que pasa? Claro, Si esto debería frenar. Es como estar con un auto en gata, o sea, Sí, puedes acelerar sí, lo que tú quieras sí. y el auto está elevado, ¿no? Claro, y los pilotos no entienden qué pasa, y encima con el hidroplaneo y esa pista de patinaje, como lo acaba de decir, pues ha provocado que la aeronave Ahora, haga esto. entendemos que hay cajas negras que nos van a dar informes técnicos, que los revisa fábrica por si acaso, ¿no? De origen. Y esas cajas nos muestran exactamente cómo estaban los instrumentos. Usted nos está diciendo una precisión técnica en función de las condiciones físicas. Pero ya veremos el informe técnico que nos den las cajas negras, ¿verdad, coronel? Sí, también quiero aclarar que hemos tenido un muy importante apoyo de los radares, el radar militar. El radar militar nos ha dado en realidad una amplia imagen de cómo ha sucedido, porque nos da la traza exacta desde el momento en que sale el avión de Viru hasta que llega a La Paz, y nos da en las coordenadas que le hemos pedido distancia, altitud y velocidad de la aeronave. Ya. Una tecnología que junto con los ingenieros que hemos pedido que participen en la guía nos ha dado bastante información con referencia al accidente. Esta aeronave es de 1977 y este modelo solamente cuenta con el Copy Voice Recorder. Sí. El componente que va a grabar solamente lo que ocurre en cabina y lo que ocurre con los La tripulantes, comunicación en la cabina. comunicación. Ajá. No tiene el Flight ya. Data Recorder, Ya, que es el ya. que nos da los datos de velocidad. Y Donde quedan, digamos, los Sí. instrumentos fijados al momento del accidente. Sin embargo, sí hemos sacado fotografías de los instrumentos fijados. Entonces, lo primero que ha hecho la Junta Investigadora de Accidentes es pedirle a Transporte Aéreo Boliviano, porque a él le pertenece la aeronave, que se encarga de mandar el Copy Voice Recorder a una institución certificada para que pueda dar la lectura correspondiente. Yo quiero entender, coronel, que más allá de toda la especulación, y de verdad saludo que mi general y que ustedes estén acá, todos nos volvemos expertos en hidrocarburos, en aeronavegación y en todo, ¿verdad? Y la verdad es que pecamos de ignorancia, lo voy a decir con toda claridad. El hecho de que venga un profesional que vive de volar, que vive de estudiar las aeronaves, y nos diga, esto no es así, esto es así. Tú entiendes por un principio matemático, ¿no? La suma de los cuadrados de los, ¿no? La hipotenusa. La hipotenusa es justamente la velocidad en la que viene un objeto que llega a tierra. Acá venía muy alto, el ángulo era muy inclinado y venía a mucha velocidad con condiciones climáticas que no fueron reportadas. Básicamente eso sería el Básicamente. En aeronavegación nadie creo que se mete un avión para estrellarse. Sí. No. Ahora, lo que usted me dice, pero le pone un agrietamiento subjetivo muy importante al capitán. El capitán estaba
consciente de que ya no tenía alternativa, de que esto iba a ser un desastre. Entonces opta por el daño menor. Se podía tirar contra las casas, como usted nos ha dicho. Ayer sucedió en el Brasil, por favor, una avioneta se ha tirado contra un edificio en el Brasil. El piloto no pudo hacer más, no tenía expertise, era un multimotor y se estrelló contra un edificio. Este piloto, si se dirigía mantenía el curso, hubiera sido una catástrofe con muchos más muertos, ¿verdad? Por supuesto que sí, Juan Carlos. Lo que yo no voy a entender es de verdad que esto, antes de ser terminalmente procesado, ya haya determinado la justicia daño con lesiones gravísimas, porque eso no solo implica una connotación importante en la vida de estos profesionales, ¿no? Sí. Sino implica un daño para toda la familia, ¿verdad, mi general? Sí, bueno, lastimosamente nuestra normativa militar es muy drástica. Una persona que llega a caer preso, lastimosamente por el día trabajado, día pagado, nos toca cortarle el sueldo. Y al cortarle el sueldo pierde el seguro del médico que tiene la familia y él mismo. Y después recuperar ese daño ya es irreversible para nosotros, es irreversible. Por eso es que acudo a las autoridades para que por favor analicen la normativa comparada internacional de aeronáutica y puedan soltar a nuestros tripulantes. Como digo, yo estoy con ellos, estoy haciendo todo lo posible, acudiendo a todas partes y evitar este daño, ¿no? La responsabilidad civil, téngalo por seguro la población boliviana, que se va a cumplir, se está cumpliendo. Ya ha habido gran parte y avance en esto. Faltan algunas cosas que de los damnificados, los muertos, que tienen que presentar sus documentos legales correspondientes de quienes merecen recibir eso, que el seguro lo está viendo directamente, ¿no? Pero no se está obviando nada a todos, ¿no? Y es más, tenemos el compromiso de que ese niño que ha quedado sin las piernas en el futuro, ver cómo vamos a ayudar. No puedo decir ahorita cómo, pero sí lo vamos a hacer, ¿no? Sí lo vamos a hacer. No me cabe la menor duda, ¿no? Es una tragedia que nos golpea a todos. Además, ¿quién está libre de una tragedia? El día de mañana sales, te atropelló un auto que perdió los frenos, no lo calculabas. El destino, sí, en muchos casos es un factor perverso. Y agradezco de verdad, coronel, que usted nos haya traído un informe técnico y nos deje claro que aquí no hay complicidades, no se va a tratar de barrer la mugre bajo la alfombra. Acá hay 16 efectivos, expertos en distintas áreas que han revisado esto y que siguen trabajando, entiendo, hasta que tengamos el informe justamente de voces en cabina y podamos tener ya el informe final de todo lo que sucedió esa luctuosa tarde de febrero. Coronel, felicito su trabajo y le agradezco sobremanera el que aclare conceptos que a veces desde afuera uno puede verlos, y le aclaro el ayudarnos a reducir el error, porque yo tengo una obligación con la gente que está viendo este programa, y le agradezco ayudarme a entender bien cómo se han sucedido esos hechos. Gracias. General, me adhiero de verdad a esa su solicitud. Yo creo que la detención preventiva debería ser una palabra que la saquemos de fuera. Que esté detenida la gente que tenga una sentencia, y que la presunción de inocencia que reza nuestra propia Constitución sea la moneda de uso corriente con la que nosotros podamos tratar. Y si tú tienes un fuero especial, que se procese en el fuero que corresponde, si no, desordenamos todo y de verdad golpeamos durísimo la institucionalidad. General, saludo que la Fuerza Aérea a través del seguro esté solucionando este tema de la mejor manera posible, pero me solidarizo con la detención y con las familias de las personas que están sufriendo en este momento. Creo que este exceso de celo en nuestra justicia. Muchas gracias. Bueno, usted tiene la última palabra. Aquí tienen a las máximas autoridades que nos han dado esto pasado así, y esto terminado de esta manera. Una yapita
se hablaba del mantenimiento y usted me aclara de que ustedes son parte de la normativa internacional en mantenimiento de sus aeronaves. O sea, no vuela una aeronave que se vaya a caer en pedazos. Sí, una aeronave que no cumpla con los requisitos de aeronavegabilidad no vuela en la Fuerza Aérea. Para eso está el Departamento Cuarto ahí para supervisar, de acuerdo a los manuales técnicos de la aeronave y del fabricante, que todo se lleva. Esa aeronave no ha presentado fallas de aeronavegabilidad y de mantenimiento. No ha sido factor contribuyente en el accidente de ninguna manera. Coronel Luna, y apita usted también, si el capitán tomó la decisión de reatacar es porque tenía combustible. La otra afirmación que yo hice, me hago cargo, es que no se incendió porque no tenía combustible. ¿Tenía el combustible necesario para irse a una alterna? Sí, por supuesto que sí. Había quedado más o menos con 9.500 libras, que son más o menos 5.000 litros. Entonces eso le alcanzaba para retornar a Cochabamba o inclusive a Santa Cruz. Hemos tenido la oportunidad de estar como general en el lugar del acontecimiento minutos antes de que haya sucedido, y estaban los bomberos echando agua porque el combustible se derramaba de las alas. No, me queda claro. Una yapita más, como usted indica. Dígame, hay un video donde se muestra que el motor está con fuego. Ajá. Entonces, algo más que hizo la tripulación fue aplicar un adecuado procedimiento de evacuación en tierra, donde corta todos los sistemas que alimentan a los motores con combustible y otros fluidos, hacen el procedimiento adecuado antes de abandonar la aeronave, estando heridos y con contusiones. Bueno, creo que a usted le queda claro el panorama y creo que es importante que tenga la información primaria. Le agradezco una vez más a la Fuerza Aérea a través de su comandante y al coronel que nos hayan traído esa información. Usted siempre tiene la última palabra. Esto es Postdata, vamos a una pausa y regresamos en segundos.